Tenía 23 años cuando brotó dentro de nuestro invitado una idea que en un principio le pareció una locura. Se imaginó partiendo hacia tierras desconocidas, a descubrir otras culturas y devorar otros horizontes. Así surgió el viaje interminable, un viaje de Barcelona a la India en bicicleta. Y hoy les hablamos de un diario que duró alrededor de año y medio, fotografías, reflexiones. Iñaki Macazaga, hoy nos vas a acercar a este protagonista. ¿Cómo estás, Iñaki? Buenos días. Pilar, pues muy bien, encantado como siempre de hablar contigo. Oye, hoy la propuesta de nuestra postal sonora es montarnos en bicicleta y cruzar Barcelona o llegar a la India desde Barcelona, eso sí, en dos ruedas y con un viaje que, como decíamos al comienzo, en un principio podía parecer una locura. Eso es, hoy la postal sonora viene con premio, porque viene con un viaje, con un libro y con un protagonista que realizó un viaje, como muchos otros viajeros aventureros locos, del que yo no sé si ha llegado a terminarlo en algún momento, ¿no? Porque hizo ese primer tramo, tomó la decisión de dejarlo todo y viajar en bicicleta desde Barcelona a la India. 10 años después recoge todas esas vivencias en forma de libro y la propia presentación del libro se convierte en otro viaje ahora parado por el maldito COVID, pero que iba a recorrer España en bicicleta con un remolque lleno de libros para presentarlo. Y en medio ha sido pastor en los Alpes, ha hecho barco stop en velero, músico callejero por Sudamérica. Así que es una postal de postales con mucho veneno viajero. Bueno, pues Miguel García Oribe, ¿cómo estás? Según buenos días. Kaixo, ¿qué tal Pilar? ¿Qué tal Iñaki? Bueno, Miguel, pues nos tienes con los ojos como platos, solo pensar, ¿no? En los viajes y en concreto en este viaje que te ha marcado toda tu vida. Pues sí, la verdad es que para mí fue un viaje muy transformador. Yo cuando tenía 23 años pues estaba un poco intoxicado por todas las historias y las películas que veía de viajes, de aventuras. Y pues nada, yo lo que quería era un poco ser el protagonista de mi propia aventura, ¿no? Entonces se me metió esta idea en la cabeza y ya no me la pude sacar y fue irrefrenable, ¿no? Y me lancé como una bicicleta. Con 23 años, cuando dices a los amigos, a la cuadrilla, dices, no, que me voy a la India, que me voy en bicicleta. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que piensan? Lo primero está chinao, pero bueno, ¿y después? Sí. Pues había reacciones, sobre todo había dos tipos de reacciones principales. Una, la gente que me decía que estaba loco, que cómo se me ocurría hacer algo así, y otras personas pues que me animaban un montón y nada, y además pues sobre todo las personas que me conocen de cerca saben que siempre me ha gustado viajar y siempre me han gustado los retos, entonces pues las personas me animaban muy, muy fuertemente, ¿no? Fue muy difícil contárselo a mis padres, por ejemplo. Ellos, claro, les pareció una idea muy bonita, pero sobre todo les preocupaba que me fuera solo, ¿no? No, si la idea es muy bonita cuando la hacen otros. Ya. Claro, sobre todo para los aitas, quiero decir, cuando lo hacen otros nos parece estupendo, ¿vale? Cuando lo hacen nuestros hijos ya la cosa como que cambia, empezamos a ver como esos peligros, ¿no? Claro. Oye, Miguel, yo creo que has dado una de las claves, que la mejor manera de no viajar solo nunca es viajar solo, porque vas abierto a todo el mundo, ¿no? No sé si te pasó a ti también, no sé si pudiste atravesar algún país, algún tramo yendo realmente solo. Bueno, sí, a ver, la soledad para mí fue un ingrediente muy importante y yo siempre digo que por un lado fue pues una fiel aliada, ¿no? Fue una de las cosas que hicieron de mi viaje que fuera tan personal, ¿no? Tan especial, porque en ese sentido pues para mí la carretera es como un folio en blanco, ¿no? Tú te expones ahí a todo lo que te pasa, te abres y bueno, y se trata mucho también de ir moldeándote y ir aceptando todo eso que ocurre, ¿no? Pero por otro lado también hubo momentos muy difíciles. Y lo bonito también pues es, como tú dices, Iñaki, esos encuentros fortuitos que se hacen en la carretera, en los lugares a veces más improbables, y pues tuve la suerte a veces de compartir muchos kilómetros con otros cicloviajeros que me encontré y con personas que me acogieron en el camino, que bueno, fue una de las cosas que más me marcó, ¿no? Esas experiencias humanas. Oye, esos encuentros improbables, ¿cuáles recuerdas? ¿Alguno de ellos? Tal vez el de Croacia, Miguel, que no solo os disteis calor mutuo, sino que también intercambiasteis tips y consejos para abandonar seguir, de vez en cuando la tienda de campaña. Sí, pues sí, la verdad es que en los viajes a veces ocurren cosas que parecen más un cuento que la realidad,
porque en el lugar más improbable, por ejemplo, a mí en Croacia, como dices, Iñaki, me encontré con una pareja de viajeros, eran hermanos, chico y chica, que eran franceses y viajaban hacia Estambul. Y bueno, aquel encuentro pues marcó el resto de mi viaje, porque ellos lo que me enseñaron fue otra forma de pasar la noche. Yo hasta ese momento pues había hecho acampada libre, y entonces ellos me explicaron que lo que hacían era llamar a las puertas de las casas, así al azar, a las casas que se encontraban en el medio rural, y entonces les intentaban explicar con gestos o con dibujos o como fuera, que bueno, pues que su intención era pasar una noche con ellos. Y lo empecé a hacer con estos viajeros franceses, y la verdad es que era una experiencia alucinante, porque cada noche pues nos veíamos envueltos en una aventura totalmente distinta, ¿no? Desde dormir con campesinos, con cazadores, a veces en garajes, en jardines, incluso en un monasterio ortodoxo, en todo tipo de sitios. Salió bien entonces, Miguel, una buena experiencia, quiero decir. Cuando lo vemos desde esta parte del mundo, ¿no? O desde la sociedad, como que nos resulta como difícil abrir la puerta a alguien que no conoces y dejarle dormir. Sin embargo, cuando te abres las puertas al mundo, el personal es muy acogedor. Bueno, desde luego hay de todo, y no quiere decir que sea algo sencillo el abrir la puerta a un desconocido. A mí me resulta curioso porque a mí mismo me ha costado a veces, ¿no? Y me ha tocado también estar en el otro lado, en la persona que recibe. Pero desde luego también es un ejercicio muy interesante el tratar de confiar en otra persona, ¿no? De la que no sabes nada, y te tienes que guiar un poco por tu intuición, por lo que lees en esos ojos que no has visto nunca, y muchas veces que no te puedes expresar ni con palabras. Para mí, bueno, es una experiencia que te enseña muchas cosas, muy, muy importante tenerla. Y bueno, en general fue muy enriquecedora, lo que no quiere decir que no hubo veces que me dijeron que no, y que muchos no repetidos cuando tienes frío y cuando estás solo, pues a veces se hacen pesados, desde luego. En eso estaba pensando, en ese portazo en las narices, es decir, ¿qué me estás contando? Que no te voy a abrir la puerta, que de esas cosas también hay, Miguel. Sí, y se aprende mucho, del no se aprende muchísimo, bueno, pues también pues es una cura de humildad, ¿no? Bueno, es que esta persona no tiene por qué decirme que sí. Yo llego aquí, además, yo llegaba ahí con mis barbas, mis pelos y sucio de haber estado pedaleando todos los días, todo el día a lo mejor bajo la lluvia, y pues claro, pues tienes que aceptar también que esa persona está en su pleno derecho de decirte que no. Pero bueno, como te digo, también otras veces que hubo gente que me ofreció su casa, me ofreció el mejor trozo de carne, de comida, el lugar más cercano al lado de la hoguera, y eso a mí es algo que me ha cambiado y me conmovía muchísimo. Es muy, muy bonito. Por cierto, Miguel, has dicho que todo no fue bonito, es decir, que también pasaste por situaciones complicadas, ¿no? Y situaciones difíciles. Sí, a ver, la verdad es que, bueno, yo soy una persona que, como os he dicho, que me gustan mucho las aventuras, y también, en cierto modo, en gran manera, disfruto de la soledad hasta un límite. Entonces, bueno, incluso también de esos momentos difíciles también le saco el jugo, ¿no? Pues ha habido momentos difíciles, pues cuando te toca subir una montaña endiablada todo el día bajo la lluvia, o varios días que solo es cuesta arriba. La soledad para mí fue de lo más difícil. La incomunicación también puede ser a veces una piedra en el zapato, ¿no? Porque cuando pasas mucho tiempo en el que no llegas a expresar más allá de me llamo Miguel, vengo de España y tengo 23 años, y eso ya igual me costaba unos 10 minutos tratar de explicarlo, bueno, pues llega un momento que eso mina bastante. Pero en general fue una experiencia muy hermosa. Iñaki, se te están poniendo los dientes largos, ¿eh? No te estoy viendo, pero sé que está pasando, bueno, a mí me falta tiempo siempre para salir, sí. Bueno, sí, desde luego, eso es algo que no lo he abandonado nunca, ese gusto por salir, los ¿no? horizontes desconocidos, ¿no? Por el hacer la mochila o empaquetar las alforjas y salir y no sabes lo que te va a pasar. Para mí es un placer indescriptible. Pilar ya te ha avisado que esto iba a ser una postal sonora con cierto veneno viajero, y sí, por eso es una postal casi doble o triple, porque no solo está el propio viaje contado por el protagonista, sino que también luego está en forma de libro, pues para poder cargar de ese veneno viajero a los que ahora no podemos viajar tan lejos, pero tenemos lo que tú dices, pues todos esos portazos, esos momentos malos. 10 años después, con el recuerdo, pues lo que te regalan son muy buenos capítulos de un libro de viaje. Oye, Miguel, ¿y por qué ahora este fotodiario que narra precisamente este viaje, ¿no? De Barcelona a la India en bicicleta? ¿Por qué ahora?
Sí, bueno, yo partí ya con la idea de hacer este libro, me fui con una cámara analógica, un saco de carretes que los iba revelando durante el camino y también escribí diarios y ya partí con la idea de hacer este libro. Lo que pasa es que cuando volví, bueno, la vuelta quizá fue de lo más difícil del viaje. Es un momento muy extraño porque no estás totalmente desubicado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a la vuelta no encontré esa energía y ese momento para detenerme y darle forma a todo. Entonces ese viaje derivó en otros muchos viajes que ha contado un poco Iñaki al principio. Ujú. Pero al cabo de los años me di cuenta que cerrar esto y terminar este libro, pues para mí era muy importante, ¿no? El ser capaz de compartir todo lo que a mí me pasó y todo lo que aprendí. Y por otro lado, pues a nivel creativo, para mí era decisivo el darle una forma. Claro, Y entonces sí. hace 2 años, pues me puse Ujú. en contacto con un amigo, Víctor Montalbán, que es diseñador gráfico, y decidimos hacer este libro, y financiarlo gracias a una campaña de crowdfunding. Y pues para nuestra alegría pues fue un auténtico éxito y conseguimos hacer una tirada de 300 libros. Bueno, Fotografías es un libro que nos encontramos con tus fotografías que se mezclan también con tus diarios manuscritos. Oye, cuando los volviste a recuperar, estos diarios manuscritos, recordaste, entiendo, y te sorprendiste con alguno. Porque generalmente siempre recordamos lo mismo, ¿no? Hay cosas que se nos van quedando como en el tintero o en el fondo, ¿no?, de nuestra memoria, y cuando recuperamos el diario manuscrito dices, ¡ay, va! Si ya no me acordaba de esto. Sí, claro, eso fue muy curioso, ¿no? Porque yo cuando llegué después de 1 año y medio de viaje me reencontré con todo. Eso fue como el baúl de los recuerdos, volver a repasar todo el viaje, ¿no? Desde que había salido. Y por un lado hubo ese momento, ¿no?, de reencontrarme, pero por otro también, como lo he dejado reposar y no he hecho el libro hasta el cabo de unos 9 años, pues también ha sido interesante ese pozo del tiempo, ¿no? El redescubrir pues mis reflexiones o cómo yo había vivido todo ese viaje con la mirada de la perspectiva del tiempo. Y claro, pues para mí ha sido un ejercicio muy interesante para ver cómo eso me había transformado Uh-huh. y cómo, pues eso, las cosas que había diferentes, ¿no?, en mi manera de ver el mundo y otras que veo claramente que se iniciaron con aquel viaje y que me siguen acompañando. Bueno, pues diarios manuscritos, fotografías, dibujos, reflexiones que haces a día de hoy. Pero el viaje es hace 10 años. Probablemente, si hoy volvieras a hacer ese viaje, harías cosas distintas. Ah, sí, seguro, sin duda, claro. También, claro, yo cuando hice ese viaje, pues casi todo era nuevo para mí. Ni había hecho acampada libre, ni había viajado en bicicleta, ni, yo qué sé, ni sabía casi francés. Hay muchas cosas ni había hecho autostop, que también hice autostop con la bicicleta en algún momento del viaje. Claro, uno va ganando experiencia y no quiere decir que no haya miedos. Hay miedos que se van superando, hay otros que mutan y luego hay otros nuevos pues que surgen. Pero desde luego, pues sí, seguramente mis objetivos serían otros y las dificultades pues también serían otras. Sí, sí. Miguel, ¿qué tiene Irán? Que tanta gente, ¿no?, que en sus primeros viajes iniciáticos lo pisa y se queda muy atrapado por este país. Pues Irán tiene muchas cosas muy interesantes, pero yo la que más destaco es la amabilidad de su gente. Eso es algo, y como tú dices, lo he contrastado con otras personas, ¿no?, que también lo han conocido, y es algo que se nos queda a todos, porque es una cosa demencial. O sea, la visión que tiene ahí una persona cualquiera sobre el extranjero que llega, que no conoce nada, es una persona a la que hay que acogerle de la mejor manera posible. Muchas veces me decían, tú eres el invitado y tú no aportas nada. Por ejemplo, recuerdo, para que os hagáis una idea, le pongáis un poco cara a esto que digo. Una vez estaba buscando una estación por la calle, una estación de autobuses, y le pregunté a un chico. Entonces él me escuchó, paró un taxi, habló en farsi con el taxista y me dice, ya está, ya te puedes montar. Le digo, bueno, ¿me puedes decir un poco cuánto me va a costar? Porque ahí hay que regatear, claro. Y me dice, no, ya está. Le digo, ¿cómo que ya está? Me dice, no, ya no tienes que pagar nada. O sea, él había pagado el trayecto del taxi hasta la estación sin conocerme de nada. Pues este tipo de experiencias, así, una tras otra. Bueno, experiencias desde algo que hay que vivirlas y que nos podemos encontrar con el viaje interminable, ¿no? Este fotodiario, decíamos, de tu viaje. Oye, aquellas personas que ahora nos escuchen y que quieren acceder al viaje interminable, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues bueno, pueden visitar mi página web, es elviajeinterminable.net. También estoy en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, _elviajeinterminable_, y ahí pues, se pueden poner en contacto conmigo y pueden echar un vistazo, ¿no? Hay algunas imágenes de cómo es el libro y demás. Y luego pues está en algunas librerías, por ejemplo en Bilbao se puede encontrar en la librería Magnolia y en Antiliburudenda, y bueno, en librerías especializadas. Claro, está en las librerías por las que yo he ido pasando, ¿no? Porque como ha dicho Iñaki, el año pasado inicié una gira en bicicleta por España, entonces he ido por los sitios por los que he ido pasando, he ido dejando algunas semillitas de ese libro, ¿no? Y estaba pensando, Miguel, que tendremos que quedar otro día para hablar de ese viaje que hiciste a lo largo de todo el estado. Bueno, es que has estado 9 años más o menos viajando, para arriba y para abajo, después de llegar desde la India, que tendremos que quedar más días. Pero en cualquier caso, nos decías, en tu página web, El viaje interminable, nos decías. Elviajeinterminable.net. Sí. .net nos metemos y ahí podemos acceder, y también en algunas librerías nos vamos a encontrar con este viaje, ¿no? Con este proyecto de vida. Miguel García Uribe, que nos vamos a despedir, que ha sido un placer, cuídate mucho. Igualmente, el placer ha sido mío. Que te vaya muy bien. Igualmente. Iñaki Macazaga, que nos despedimos también, cuídate. Cuídate, Pilar, y yo creo que más que volver a quedar con Miguel, lo que tenemos que hacer es un día salir a viajar con él, Pilar. No estaría nada mal. Yo no sé si, bueno, de Barcelona a la India... tocar puertas y estas cosas. Si llego a Francia, vamos bien. Seguro que pero sí, lo intentamos. Y a Irán. Un beso gordo. Un besito, agur.